¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Sin Censura TV. Hoy tenemos un invitadazo. Tenemos al diputado federal Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. Bienvenido de nuevo a los micrófonos, amigo. Muchas gracias, José Carlos. Gracias a ti, a Sin Censura, a tu amable auditorio y a todo tu equipo que hace posible este esfuerzo. Muchísimas gracias. Termina el periodo de sesiones, primer año, segundo año. ¿Cómo valoraría el año legislativo usted? Tercer periodo de sesiones de la 66 legislatura, segundo periodo de sesiones del año 2025. El balance fue una etapa interesante, menos intensa que el primer periodo, donde llegó el cúmulo de iniciativas que envió la titular del Poder Ejecutivo Federal, pero no menos importante. ¿Por qué? Porque en este tramo, a pesar de que hubieron también reformas constitucionales, se adecuó el andamiaje legal de las leyes secundarias que regulaban estas reformas. Se avanzó en ello porque todavía hay pendientes. Sí, muy importante. Vimos muchos estira y afloje, jaloneos dentro de... Hablemos de la reducción de la jornada laboral. ¿Qué pasa con esa ley? La aprobación de la jornada laboral es una iniciativa que entró al Congreso de la Unión, que lleva muy buen camino, muy buena expectativa. Esperábamos poder aprobarla ahora en el mes de diciembre. La verdad es que la doctora Claudia Sheinbaum ha sido muy prudente, muy sensible en el consenso que está realizando. Aparte de hacer la adecuación legal, ella está haciendo el consenso con los empresarios, con quienes generan los empleos, porque al final de cuentas repercute económicamente en las empresas. Un día menos de trabajo, pero pagándolo, o sea, 2 días de descanso, significa que hay empresas que no pueden parar y no pueden cerrar. Tienen que contratar otro día, ya sea a nuevos trabajadores o al mismo trabajador que tiene. Entonces, ya estamos esperando en el mes de febrero que inicie este nuevo periodo de sesiones, el cuarto de esta legislatura y el primero de 2026, para poder discutirla y aprobarla. No tiene mayor problema porque en sentido general todos los partidos, incluyendo los partidos de oposición, pues políticamente están de acuerdo en esa medida. A ellos ahora en este momento toman una posición de que son los que tienen prisa que se aprueben y que nosotros somos los que no queremos, pero la doctora Claudia está siendo muy responsable con ese tema. ¿Sí va a beneficiar al empleado? Claro, bueno, el espíritu de esta reforma, el espíritu de esta ley, es de que el trabajador tenga un día más para convivir con su familia. Ese es el esquema. Si el trabajador no lo aprovecha para eso y se va a beber o tiene otra familia, pues ya no es culpa del gobierno, ¿no? Pero yo te quiero decir que desde el año 94 yo tuve oportunidad de asesorar a nivel nacional algunas agrupaciones obreras, sindicatos, y hacíamos intercambio de experiencias a nivel nacional. Y desde entonces, estamos hablando de hace más de 20 años, perdón, hace ya 30 años, ya 30 años. Ya no somos tan jóvenes. Quiero decirte que nos sorprendía o me sorprendía que había dirigentes de sindicatos de maquiladoras, gente joven, que platicaba conmigo y me decía, no, dice, nosotros ya logramos que nuestros días laborales sea de lunes a jueves, porque se lo planteamos al patrón de que ya teníamos semana inglesa, lunes a viernes, y que queríamos un día más, y nos dijo, ok, la meta de ustedes es producir a la semana 10,000 tableros, ¿no? Prodúzcanmelo de lunes a jueves y yo les doy el día. Y se lo daban. Llegaban a la meta en base a la productividad. La realidad nos indica que hay trabajadores que sí lo aprovechan, hay otros que no lo aprovechan y hay otros que aprovechan a conseguir otro empleo esos días para aumentar su ingreso. ¿Aplicará también para las empresas extranjeras? Pues tiene que aplicar forzosamente y tiene que aplicar también para el gobierno en todos sus niveles. Ah, ok, perfecto. Sí, sí comento esto porque muchas empresas extranjeras pues también se quejan de esa parte. Ellos están acostumbrados a otro sistema y para aplicarla en México es el punto, ¿va? Claro, Exacto. es un tema legal de que mínimo tenga el trabajador 2 días de descanso.
Pero si la empresa, ya sea nacional o internacional, llega a un acuerdo con el trabajador y le diga, oye, yo necesito que trabajes los 6 o los 7 días conmigo y te voy a pagar más, y el trabajador lo acepta, perfectamente negociable. Ningún problema. Hay una ley también muy importante, la llamada Ley Gobernadora, que se impulsó desde San Luis Potosí. Para ser más específico, el gobernador del Partido Verde, Ricardo Gallardo, impulsó, pero se malinterpretó. Bueno, yo así lo comento. Se malinterpretó. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que no hubo mala interpretación. Yo creo que para empezar, una ley nunca debe ser dirigida para favorecer ni para perjudicar a nadie. Claro. La ley esposa, como se le llama ahora, pues evidencia un interés del gobernador Gallardo de San Luis Potosí, que es todo un personaje de los cuales ya no debería existir en este país. Porque de ayer a Gonzalo N. Santos, que fue también toda una historia, pero bueno, don Gonzalo tenía su nivel. Este señor Gallardo, que nos toca ser aliados ahora en esta 4T, pretende dejar a su esposa de sucesora. Sí. A su esposa la hizo senadora de la República. Y por si no le gustaba el género, a su papá es diputado federal con nosotros. Entonces sus candidatos son su esposa y su papá. Y ahora, para amarrar a su esposa, hace una ley donde dice que todos los partidos tienen que postular candidatas mujeres, lo cual no representa nada, porque en el caso de Morena tiene candidatas mujeres para poder competir. Pero una ley no puede ser específica y no puede ser dirigida para favorecer a alguien. Lo ha dicho claramente la doctora Sheinbaum, que eso no va a prosperar. Lo ha dicho Luisa María Alcalde, que se van a emprender las acciones legales para impugnar. Yo no tengo duda que por muy inexperta que sea la Corte ahora con la reforma judicial, cualquier estudiante de derecho te lo dictamina que eso no procede. ¿Por qué? Porque hay un andamiaje legal, hay un marco legal en México que, si bien favorece a las mujeres y todas las acciones afirmativas que favorecen al género femenino, en el aspecto electoral te hablan de que en 2027 hay un bloque de 17 gobernaturas que se ponen en juego, y la ley te marca que de las 17, como es número impar, esa diferencia tiene que beneficiar a la mujer. Por lo tanto, son 9 candidaturas que tienen que postular los partidos para mujeres y 8 para hombres. Donde tú quieras. Es importante esa reflexión porque se está malinterpretando. Ya hablan de Nuevo León, de Marianita, ya hablan de otros estados. Hasta aquí de Tabasco también. Hasta aquí de Tabasco, es correcto. ¿Sí puede proceder o Morena va en contra? Morena va en contra. Yo creo que es un abuso de poder, un abuso legal. Es algo antijurídico, anticonstitucional, porque entonces ya nos vamos a ir al otro extremo de que van a venir las acciones afirmativas para proteger al género masculino, ¿no? Ahora se protege el género femenino porque está cargado hacia el género masculino. Pero lo ideal es la paridad vertical, la paridad horizontal. Y esto que pretende hacer el gobernador Gallardo es contrario a todo principio de derecho. Pero además espantan con el petate del muerto, chantajean, presionan, que bueno, eso puede fracturar la alianza de la 4T, y pues no tanto en la Cámara de Diputados porque estamos sobrados, pero bueno, hay lugares como el Senado de la República donde son indispensables esos votos del Verde, del PT, para preservar la mayoría calificada. ¿Cree que haya fractura ahí? Pues es uno de los temas que va a fracturar a como inevitable e ineludiblemente en febrero o marzo, que entre la iniciativa de la reforma política, cuando nuestros compañeritos y los adversarios vean que ya no vienen las plurinominales, pues muchos van a enloquecer. ¿Sí las van a quitar las pluris? Yo digo que sí, queremos que sí, y ya no tiene razón de ser, y esperamos que a la titular del Poder Ejecutivo no le tiemble la mano. Esperemos que pase, ¿eh? Muy, muy importante, ¿no? esa... Es parte de lo bonito de la discusión, del argumento. Tú me dices, bueno, yo te quiero decir que de entrada la llevamos en contra. ¿Por qué? Los 6 coordinadores de los partidos políticos en la Cámara de Diputados son pluris. En el Senado son pluris.
pero yo tengo la convicción de que no debe haber diputados plurinominales. Y la reducción igual, ¿no? Sería Bueno, es que es lo mismo. El Senado está conformado por 128 senadores. 64 de mayoría, que significan 2 representantes por el pacto federal, 2 representantes de los estados. Hay 32 representantes, uno por cada estado, que resultó de ser el mejor segundo lugar o primera minoría. Y hay 32 de lista, que es donde van los compadritos, los amiguitos, los cómplices, los alitos y los erubiel y toda esa fauna, ¿no? Entonces, lo que se pretende quitar son esos 32 para dejar en 94, 96 el Senado de la República. Y en el caso de la Cámara de Diputados, yo estoy calculando que se van a quitar los 200 plurinominales, pero se van a incorporar 100 de primera minoría o segundo lugar. O sea, sí va a mejorarse, claro, como tal. Entonces calculo que puede quedar la Cámara en 400, pero bueno, ya te ahorras 100 diputados por los que nadie votó. Sí, la verdad que sí. Otro tema, en el 2024 gana la mayoría morena. Se habla de una elección del 54% que ganaron, ¿no? Y luego resulta que salen diciendo o pasa que ganaron el 75%, más o menos por ahí va el tema. Es que se tergiversó ese tema. No, es un discurso recurrente y tú lo escuchas en el debate de la Cámara de Diputados y cada vez que se sube la oposición siguen diciendo que es una mayoría artificial, que nos robamos la mayoría. Bueno, el caso es que para la distribución en las diputaciones federales de mayoría, pues no hay ninguna discusión, lo que es mayoría es mayoría. Claro. El tema está en las plurinominales. Okay. Y ellos están acostumbrados a las plurinominales. De los 300 distritos, PAN, MC y PRI no llegaron a 30 entre todos, ni el 10%. Okay. ¿Quién tiene el 90%? Ustedes. Bueno, ellos hablan de que tenemos el 54% de los votos y las 2/3 partes, el 75% de la representación. Sí, pero lo que no te dicen es que están contando los del PT y los del Verde. O sea, es como coalición. Si tú me preguntas, ¿qué porcentaje me dijiste de la votación? 54. 54. Y de los 500 diputados, Morena tiene 253. ¿Es proporcional o no es proporcional? Sí. Llegamos a la mayoría calificada con 370 diputados. ¿Por qué? Por los diputados del Verde y por los diputados del PT. Entonces, ellos en su locura y en su falta de argumentos y en su desesperación, pues te dicen que nos robamos la mayoría calificada y que es una mayoría artificial. Te quiero decir una cosa. Las reglas, los criterios, los métodos de asignación de las plurinominales fue la reforma electoral que hizo el Pacto por México del PRI, del PAN y del PRD. Les ganamos con sus reglas. Por eso es que la doctora Claudia Sheinbaum insiste en esta consulta para tener el pulso y poder hacer una propuesta de reforma político-electoral congruente, real y decente. O sea, fue de manera legal entonces. Legal, pero además con unas leyes hechas por ellos mismos durante el gobierno de Peña Nieto. Esa era la duda que tenía, porque se tergiversa la información. O sea, dicen que sí, efectivamente, artificial. O sea, no sabemos ni por dónde va el tema. Y ahí, como diría el anexado de Felipe Calderón, pues haya sido como haya sido, ellos hicieron las leyes. Así es correcto. Hubo una ley igual muy importante que vi que sí hizo mucho eco, la ley de aguas. ¿Qué pasó ahí realmente? Es actualizar el marco legal. La oposición insiste en decir que queremos desmantelar todo en México y que lo queremos poner a nuestra conveniencia. Yo te quiero decir que tenemos un mandato, aunque se escuche reiterativo y ya chole con eso, tenemos el mandato de 36 millones de ciudadanos. Okay. De revertir todos los estragos que hizo
el neoliberalismo durante esos 38 años, donde desmantelaron el sentido social del Estado mexicano, atropellaron la Constitución y en el espíritu del artículo 27 constitucional de 1917 te habla que el agua es propiedad de la nación. Y lo que la doctora Claudia propone en esta ley de aguas que se aprobó es que se deje de considerar el agua como una mercancía, como lo hicieron en las reformas del PRI y del PAN, y se privilegie que es un derecho humano. Y eso es lo que hicimos. Pero aparte, ellos hasta la fecha siguen argumentando de que el Estado mexicano te quiere controlar, que te quiere quitar tu pozo, que te quiere quitar tu agua, que ya no lo puedes heredar, que mentira y falso. Al contrario, se reformó la ley de aguas para evitar el acaparamiento de agua. Los dueños del agua en México, Vicente Fox, la familia Levarón, el exgobernador Padres, el exgobernador Duarte, muchos personajes de este país, dueños del agua. Morenistas, también dueños del agua. Sí. Con concesiones de millones de litros, que además los evidenció la doctora Claudia Sheinbaum en la mañanera, porque son gente que ni siquiera te producen un kilo de maíz. Son acaparadores del agua, de millones de miles de metros cúbicos, que como no los usan, más adelante se los venden a los municipios que no tienen agua. Entonces, lo que hicimos es poner las bases para regularizar el consumo de agua. No es posible que el exgobernador Duarte hizo presas dentro de su rancho y tenía las concesiones, y ya cuando venían los ejidos más adelante que tenían sus pequeñas concesiones, pues ya no les llegaba agua porque el señor Duarte las había agarrado, ¿no? Afortunadamente acaba de llegar a la cárcel y todo eso se va a regularizar en breve. ¿Y esa era la solución? Es parte del inicio de la solución. Okay. El tema del agua en la geopolítica mundial, junto con la migración, junto con el medio ambiente y junto con los sistemas de pensiones, son los 4 temas más importantes y delicados que tiene la humanidad. Bueno, salió el tema también de que le debemos agua a Estados Unidos. Así es. Efectivamente, ya ahorita con la presa del cuchillo se le empezó a pagar esa deuda. Hay un artículo dentro de ese convenio que hay con Estados Unidos que si hay un año donde hubo sequía y no te puedo pagar, tengo para compensar en los próximos 5 años, te voy dosificando la cuota anual más lo que te debo, ¿no? Obviamente, el río no es nuestro. Claro. Compartimos un río con Estados Unidos. En algún momento fue todo de México, pero bueno, la realidad de hoy dice que ya no y hay que pagar. Son compromisos que se tienen que establecer. Entonces se suben a la tribuna, sobre todo los panistas, que son los grandes acaparadores del agua, y los priistas, que son los grandes alcahuetes. No se los paguen. Oye, ¿quieren que te revienten una bomba o qué cosa para que te lo cobren? Porque si está pactado se tiene que cumplir. Salió a decir la doctora Claudia que fue por temas de sequía. Sí, efectivamente, sí nos tocó una sequía en el norte. ¿Fue por temas de sequía o fue por otra índole? Fue por temas de sequía, efectivamente. Afortunadamente, allá en el norte de la República hubo condiciones climáticas donde las presas están a su máxima capacidad y te permite perfectamente abonar a la deuda esa que se tiene con Estados Unidos sin dejar de proveer el agua a los municipios y a los productores tan importantes que hay en el norte de la República. ¿En qué tiempo se le termina de pagar? No sabría decirte en base a las cuotas cuánto se avance. La ley marca que el convenio marca que 5 años puedes tú dosificar. Yo creo que se aprovechó el periodo para no castigar tanto las presas, porque así como 2025 fue un año generoso en las lluvias, no vaya a ser que el 2026 venga otra seca, ¿no? La ley de ingresos de la Federación 2026, ¿cómo fue? La ley de ingresos se consensó. La oposición pide mucho. Oye, ¿por qué no le pusieron más dinero a esto? ¿Por qué no se gasta? Sí, pero primero tenemos que ver el ingreso y ya después de ahí lo que se tiene que gastar. Uno de los puntos polémicos fueron los IEPS, donde se grabó el tabaco. No querían que se grabara. Como no querían que se prohibieran los vapers. Yo
dirían aquí en mi pueblo, estos ojitos vieron a los cabilderos de las tabacaleras, de las cigarreras, de Philip Morris, cabildeando en la Cámara de Diputados Para que no afectara. para que no se aprobara. Bueno. Y no creo que nada más haya sido de buena intención, pero obviamente contratan despachos importantes para sensibilizar a los diputados de oposición y les llegue su pavo en Navidad, ¿no? Entonces, todos esos temas y el IEPS, en el caso de ahora, pues te comentaba yo de lo que se había aplicado del impuesto a los juegos violentos, pues ahí ya escuché en la mañanera que va a haber se va a retroceder en esa parte de la iniciativa. Entonces son cosas que se van a discutir, pero el presupuesto de ingresos tiene que ir de la mano con el de egresos y yo creo que fue algo conservador, realista y sobre todo responsable. Los datos y proyecciones más recientes sugieren que la economía mexicana creció muy poco en el 2025, con estimaciones de menos de 1% con la expansión anual. ¿A qué se debe que no hubo tanto crecimiento este año? Son distintas condiciones, factores a nivel mundial, a nivel local. México, yo lo veo, sin ser un experto en economía ni en finanzas, quiero decirte, a ver, inversión hay. Como nunca el gobierno federal ha invertido en infraestructura. Circulante, derrama económica. Como nunca, a través de los programas sociales, llega el dinero directo a las familias mexicanas para el consumo, para un consumo que tiene que estimular la producción. Pero es recurrente la queja en mi municipio, en otros municipios, en el comercio del estado, que te dice la gente, es que no compran, es que no hay circulante, es que no se siente el efecto. Ah, ahí está el detalle, diría Cantinflas. No se siente el efectivo. ¿Por qué? Porque esta sociedad de consumo ha caído en una práctica de que te compra todo a meses sin intereses y la gente está endeudada. Se gastó el dinero por adelantado. Incluso yo conozco agiotistas que les dejan de garantía la tarjeta del programa social para retirar el dinero y cobrarse. Entonces, si tú compras a meses sin interés, si tú compras a futuro, pues ya lo que te cae de sueldo, de programa, de ingreso, va para pagar eso. Y ya no hay para lo básico. Quiero decirte que ahora que fue no sé cómo se le llama a esas noches nocturnas y de fin de año y todo eso, No. vi promociones de 80 meses sin intereses. ¿Tú sabes lo que son 80 meses sin intereses? Sí. Y ya como compras una cosa, no hombre, si estás meses sin intereses y compras la otra, y cuando vienes a ver ya todo tu sueldo está comprometido, ¿no? Entonces yo creo que es parte del asunto del crecimiento. Infraestructura sí hay, nos falta inversión en Pemex, pero bueno, no es determinante. Tenemos que privilegiar esa inversión y esa productividad de los factores privados. El 2026, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento? Yo creo que la expectativa ronda por el 2%, ¿no? Ahora, si tú revisas las tasas de crecimiento a nivel mundial, ninguna está así que digamos que desbocada, ¿no? Faltaría entonces. Estamos sujetos a la recesión que se prevé que tenga el mismo Estados Unidos, porque mientras estemos aquí, estamos sujetos al destino, al futuro de la economía de Estados Unidos. No te puedes aislar, no te puedes hacer a un lado. Y tiene rato que la economía de Estados Unidos dejó de ser la número uno a nivel mundial y tenemos que reconocer que China es la potencia económica en este mundo. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos igual ahorita? ¿Tiene problemas igual económicos igual? Bueno, Estados Unidos resolverá sus problemas de la forma que sea, a través de las guerras, la provocación, la industria del armamento, otras industrias. ¿Por qué? Porque ellos todavía tienen ese gran peso de influir en economías mundiales, sobre todo la polémica que hay en la Comunidad Económica Europea, que ya no soportan los países el asedio que tiene Estados Unidos sobre el euro, sobre ellos, y
la presión de varias naciones, las voces que te hablan hasta de salirse de la OTAN ya, ¿no? Está sobre ellos, pero aparte ven pasar la posibilidad de una alianza estratégica con el gigante, con el que sí está produciendo, con el que te puede remolcar, que es China, la India. Pero aparte ya China y la India y esas economías están prescindiendo del dólar en el intercambio de sus Sí, están mercancías. haciendo una desdolarización, ¿no? Y eso pega directamente. O sea, si la economía de México está bien, es responsable el manejo monetario, la política inflacionaria, todo. Por eso es que ya el dólar ahorita bajó hasta de la barrera de los 18 pesos. Pero no es porque seamos chuchas cuereras, también es que está débil la economía de los Estados Unidos. Va de nuevo la pregunta, ya se la había hecho en la anterior entrevista. ¿Cómo nos va a ir este 2026 en el TEMEC? Y te vuelvo a contestar lo mismo. Yo veo dos partes, facciones, bandos sentados en una mesa. Te lo vuelvo a repetir, a pesar de lo que muchos creen, Donald Trump es un hombre muy inteligente, un estratega, un jugador de Sí. póker, un fajador callejero, y él va a defender los intereses de Estados Unidos y los intereses de él y su grupo económico, porque es un grupo económico a nivel mundial, ¿no? No nos puede exprimir mucho, no nos puede sacar los ojos, porque al final de cuentas somos sus socios. Si nos deja en estado de indefensión, va a llegar el punto en que digamos, pues no hay TECMEC, no nos conviene, y allá nos iremos con China y con la India a hacer algún trato comercial y económico, ¿no? Entonces apretan, pero no ahorcan. Bueno, como todo, van a tratar de sacar el mayor número de las ventajas, a como yo supongo que Marcelo Ebrard va a hacer lo mismo, ¿no? Por parte de México. Ya no son las condiciones de antaño que ellos se imponían. Las presiones de Asia hace reabrir los equilibrios. Tenemos negociadores hábiles, negociadores que conocen. Me ha tocado platicar con Marcelo Ebrard, y es un hombre con tablas, y yo creo que la doctora Claudia Sheinbaum sabe que estamos bien representados. Sí va a haber una buena Claro, representación. va a haber una buena representación, va a haber un buen jaloneo, porque de allá va a haber buenas presiones. Y les importa, sí, a ver la industria del automóvil, a ver la de los alimentos, a ver, pero no se nos olvide, ellos vienen por la energía, vienen por el petróleo, vienen por la electricidad, vienen por el gas, vienen por el litio. Todo lo demás es accesorio y secundario. Una vez que consigan lo que quieren acá, porque siguen insistiendo, ábranse, denos participación, o sea, compartámosles el pastel. ¿Cuál es el problema que tienen ahorita con Venezuela? Que Venezuela Sí. es la mayor reserva mundial que hay de De petróleo petróleo. en el mundo, pero no comparten. A pesar de que Venezuela tiene 5 refinerías en Estados Unidos, si tan duro está el pleito, ¿por qué no las han cerrado? ¿Por qué no las han decomisado? Es un asunto de geopolítica y de intereses de las grandes compañías petroleras. Hugo Chávez nacionaliza el petróleo, se cierra y después le dice a las grandes compañías de Estados Unidos, oye, me quitaste bueno, te dejo que participes. Pero ahora, en esa ambición imperialista de Estados Unidos, quieren todo. Y quieren todo, y para ellos lo de menos es quitar un presidente de una república. Pues. Entonces, de eso se trata, de dinero, de petróleo, de energía. ¿Qué pasa si cede Claudia? Pues tiene que ceder, la política es negociación. El comercio internacional es ceder, es negociar, pero también obtener, ¿no? Entonces yo creo que la doctora lleva claro los planteamientos que hay que hacer, los sectores que hay que defender, y yo diría que es prioritario defender el sector energético, sí abrirlo a la inversión y a la inversión privada con reglas claras. Eh, la industria alimentaria es básico para la soberanía de nuestro país y obvio la planta laboral de lo que ya hemos avanzado de la inversión extranjera directa que genera empleos importantes en este país. Hay dos legisladores, regresándonos a la Cámara de Diputados, que han generado polémicas. Cuauhtémoc Blanco y Pedro Aces.
¿Qué puede decirme al respecto de esas dos personas? Pues te puedo decir que, como dirían aquí en Tabasco, de toda la viña del Señor. Como te digo, somos 253 diputados de Morena. Los dos compañeritos esos son de Morena. Ya con los del PT, que tiene también sus personajes, y con los del Verde Ecologista, también tiene sus personajes, somos 374. Entonces, yo respeto la forma de hacer política de cada quien. Pues también te faltó decir Sergio Meyer y otros que no son tan populares. Pero obviamente yo no estoy de acuerdo con, y lo respeto porque al final de cuentas es su vida y a quien le toca sancionar es al partido, no a mí porque es mi par, es mi colega. Cuauhtémoc, pues es todo un personaje y es un ídolo. Y a lo mejor la naturaleza no lo dotó de habilidades para ser político, pero en lo que hace él es extraordinario, es una estrella. A mí me ha tocado andar con él ahí en la Ciudad de México y tú ves cómo se baja la gente de los carros, de las banquetas, buscando la firma, el autógrafo. En la misma Cámara de Diputados, los mismos diputados llevan a sus niños, a sus nietos, a sus sobrinos porque quieren tomar una foto con Cuauhtémoc. Es un ídolo, es una estrella en lo que hace. Pero en política no da una, pues, sí. A pesar de que haya sido gobernador y alcalde de Cuernavaca. Y en el caso de Pedro Aces, vino a heredar un corporativismo sindical y laboral importante que le ha sumado muchos votos a Morena, pero que él en su personalidad trae un tren de vida de excesos, glamour, helicóptero, fiestas y todas esas cosas a las que humildes como yo no acudimos porque sí nos invitan, pero no podemos dejar de criticar ese tipo de cosas, sobre todo en el discurso de la 4T, que nos habla de austeridad, que nos habla de sobriedad y de erradicar ese tipo de prácticas que venían del PRI. Claro, esos son los puntos principales. Claro. Yo veo lo que pasó con Cuauhtémoc jugando pádel. No se puede permitir esa parte. Pagamos juntos por pecadores porque antes teníamos una sesión, la de los martes presencial, donde se sacaban los asuntos álgidos importantes y la de los martes se hacía virtual a través de la votación en el celular de la Cámara para los asuntos de trámites, efemérides, rondas de iniciativa, etcétera. Pero ya a partir de que cacharon a Cuauhtémoc con el pádel, pues ahora ya nos hicieron que todas sean presenciales. Y con el tema de Pedro Aces, el tema del señor Limones. Bueno, eso está en manos de la Fiscalía General de la República. Se le señaló, los medios de comunicación hicieron su papel. Él lo negó, los medios demostraron sus vínculos. Entonces, diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Así es. Entonces, muy importante porque, exacto, ¿no? Va con la prerrogativa de lo contrario a. Y es muy importante mencionarlo porque él se defendió a capa y espadas. Pero siempre salió. Pero tan fácil que es reconocer, sí, es parte de mi organización. Sí. Cuando yo conocí al señor era decente. Hoy estoy aquí contigo en una entrevista con las mejores atenciones, la mejor generosidad. Yo no sé si mañana te vayas a meter en un problema o agarres unas amistades de dudosa reputación. Yo no soy responsable de eso y no va a faltar el que me saquen una foto en un video contigo. Es que era cómplice de él porque estuvo en una entrevista, ¿no? Entonces, es lo mismo que pasa aquí, hay que reconocer, o sea, si me tomé la foto con él o tengo amigos que son políticos importantes que lo sacan en una foto con alguien que ya cayó en desgracia y me dicen, es que no me acuerdo, claro que no, si llegas a un evento y se te acerca alguien y te pide una foto, no vas a ser majadero, uno es político. El 1 de noviembre pasó una desgracia, vamos a llamarle así, el tema de Carlos Manzo, 1 de noviembre, ¿se pudo haber evitado esa tragedia? Se pudo haber evitado a pesar de Carlos Manzo, ¿no? Claro. Michoacán es una tierra que no de ahorita, te estoy hablando desde la independencia, de brava, bragada, su misma conformación, el origen étnico, las riquezas naturales que tenía, la ambición del conquistador ahí. Pero aparte de los movimientos revolucionarios y en la reforma y todo, gente que va para adelante, ¿no?
apoderada desgraciadamente de la delincuencia organizada desde hace más de 30, 40 años por las mismas condiciones geográficas, los puertos, lo que ahí se cultiva, entre ellos y Guerrero, la amapola, todo para hacer heroína y lo que estaba de moda en esa época en Estados Unidos, porque si no hubiera consumo en Estados Unidos no hubiera producción acá. Entonces, Carlos Manso sabía de lo que estaba rodeado, ¿no? De esas fuerzas, de esos poderes fácticos. Yo creo que le faltó prudencia, la prudencia de un verdadero político, la responsabilidad de un padre de familia, porque no te pones en riesgo solo tú, pones en riesgo a tu familia, a tu equipo de colaboradores, no por el hecho de querer hacer bien las cosas y enfrentar, pues vas a salir con una metralleta a ver con quién te vas a dar. Entonces sí se pudo evitar tanto por parte de él, se pudo evitar hasta cierto punto por parte de la protección federal, de la protección estatal, pero está demostrado que cuando se va a hacer un magnicidio, el que te está tanteando está dedicado precisamente y efectivamente a eso, ¿no? Eh, yo creo que su desesperación de construir una base social para poder competir para la gobernatura ahí en Michoacán lo llevó a ese punto, ¿no? Entonces, con un poquito más de prudencia no hubiésemos llegado a esos escenarios. Habla del movimiento del sombrero. Es legítimo. Es un movimiento que se identificaba. Incluso Carlos Manso estuvo militando un rato en Morena, como lo hizo en el PRI, como lo hizo en el PRD. Se ve que era una persona inquieta. En la legislatura pasada fue diputado federal. Pues ahí atacaba de frente y con todo a los del PAN y a los del PRI. Y ahora en esta etapa pues le tocó atacar a Morena. Bueno, es una estrategia política para posicionarse. Tenemos una compañera que es diputada federal independiente en la Cámara de Diputados, precisamente del distrito de Uruapan, porque hizo sinergia con Carlos Manso y esa vez ganaron la alcaldía, la diputación federal, las diputaciones locales. Pues bueno, por el hartazgo que hay en Michoacán, sobre todo en las cuestiones de seguridad, por el discurso que él manejó en su momento, pero te digo, estar provocando a los poderes fácticos es riesgoso. Después de eso, de esa desgracia que pasa, viene la marcha de la generación Z. ¿Qué me puede decir al respecto de ello? Yo te puedo decir que ese movimiento fracasó porque nació muerto, porque no fue ninguna generación Z. Fue la misma marcha de los mismos de siempre, que en su mayoría eran de la tercera edad, que no es ningún problema, pero ahí vimos a Vicente Fox, a Ricardo Salinas, a los patrocinadores de la oposición de la 4T, y es respetable, ¿no? Por ahí había sembrado 2, 3 chamacos que tú los veías y pues decías, pues ese es influencer y está a favor de la derecha. Bueno, ahí salió el tema del muchachito Sí. Andrade, que hasta le sacaron los recibos. Le sacaron de los 2 unos millones de contratos pesos. con el PAN. Bueno, con el PAN. entonces está bien que lo sea, pero el muchacho hubiese dicho, no el video que sale, soy apartidista, soy esto, y luego se queja porque cuando lo exhiben en la mañanera dice que lo expuso para un secuestro la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces tenemos que ser congruentes. Si vas a hacer oposición, da la cara. En política no hay nada que satisfaga más cuando hay una disputa que tener un adversario que te da la cara. Hasta gusto da tenerlo. El problema en política son los emboscados, son los traidores, son los agachados, son los doble cara. Pero cuando tienes un adversario que además defiende su punto de vista, hay compañeros diputados del PAN, del PRI, del MC, que se suben a hablar y no necesitan gritar, ni dramatizar, ni arrancarse la ropa. Son finos en sus argumentos y tú dices, bueno, no estoy de acuerdo, pero son respetables. Obvio, hay diputados como Faría, como Dorin, como Paulina Rubio, oye, de mentada de madre para arriba, ignorantes, analfabetas, no saben leer, nos dicen de todo, provocando. Bueno, eso ni los volteas a ver. Pero cuando tienes un adversario que empieza con el debate de las ideas, bueno, muchas veces hasta te hace reflexionar y te hace pensar que no estás en lo correcto, ¿no? Es correcto. Claro. Ahora bien, pasa la marcha de la generación Z. ¿Por qué el gobierno responde de esa manera?
¿De cuál? Me refiero a que hubo un enfrentamiento, se mete la policía, agarraron a golpes a muchas personas. ¿Por qué actuó así el gobierno? Bueno, yo te quiero decir que en esa parte es la narrativa de la oposición, Ok. de quienes precisamente querían hacer ese enfrentamiento. No sé cómo se llama esa brigada, no sé, los hombres de negro, no sé cómo son. O sea, son provocadores profesionales, anárquicos, son grupos anárquicos, que sobre todo la derecha yunquista del PAN y el ala dura del PRI contratan para sabotear movimientos. Cuando iniciaron las marchas del 8M, 6M, lo de las mujeres estas, pues iniciaron pacíficamente tratando de reivindicar los derechos de la mujer. Se infiltraron esos grupos anárquicos para golpear al gobierno, pues rayar monumentos públicos, destruirlos, quemarlos, pues no le restas al gobierno más que, por ejemplo, proteger el Palacio Nacional como se hizo con vallas. Sí, sí. Y aquí la oposición, con inteligencia artificial, rodeó este Palacio de Gobierno como si estuviera también aislado. Pero lo que se hizo fue contener esos grupos anárquicos porque iban directo a la violencia, a provocarles daños a Palacio Nacional. Yo te quiero decir una cosa, bueno, no soy amigo de la doctora Claudia Sheinbaum, primero porque no somos contemporáneos y luego porque no coincidimos en el círculo social, pero ella es producto del movimiento del 68. Ella es víctima de la represión. Ella jamás daría la instrucción para reprimir y mucho menos a jóvenes. Una de las banderas que ha tenido el movimiento social de izquierda en este país precisamente es la defensa de los jóvenes en el movimiento del 68 y 71. Muy importante reflexión, la verdad. Se da un movimiento muy importante ahorita en este gobierno. Sale Alejandro Hertz Manero y entra Ernestina Godoy. ¿Qué pasó ahí? Le faltaba creo que 2 años a Gers Manero para dejar su encargo. Yo te quiero decir que, mira, en política, independientemente de quien gobierne, hay cosas que no encajan, hay cosas que no tienen congruencia, pero yo te quiero decir una cosa, yo tengo 54 años y hay veces que para algunas cosas me siento cansado. Claro. El señor Germanero tiene 86 Sí. años como para echarse en la espalda la fiscalía de un país que está azotado por la violencia. Por mucho que le eche ganas, por mucho que seas muy buen profesional del derecho, hay cosas que la vida y la función pública te exige energía, concentración, estar 18, 20 horas en una oficina y que me perdone, pero una gente de esa edad ya no puede. En tanto esfuerzo físico, en tanto esfuerzo mental, ni en tanto carácter. ¿Ese fue el factor principal? Yo creo que sí, que esa condición ya de edad lo llevó a descuidar algunos asuntos, a cometer algunos errores y a no tener el rigor en una corporación que de entrada no es fácil, está trabajando con fiscales, policía y todos los intereses que hay adentro. Ponen a Ernestina Godoy, obviamente hacen la votación, se hace todo lo que se tenía que hacer. Muchos críticos dicen imposición de la doctora. ¿Sí lo ve así? No, yo no lo veo así, lo veo una facultad. Acuérdate que eso parte de una terna Sí. de la que se decide, pero esa votación que específicamente se hace en el Senado de la República, yo te quiero decir que evidencia 2 cosas. Una, la excelente operación política que hizo nuestro amigo y paisano Adán Augusto López Hernández. Y segundo, que en un tema tan importante la oposición se puso del lado de México y le dijo a su partido, aguántame. ¿Por qué? Porque de los 128 diputados, solamente 13 estuvieron en contra. Todos los demás, ya sea de abstención o de voto a favor, estuvieron a favor de Ernestina Godoy. O sea, fue una elección legítima. Por supuesto, sin duda alguna. La oposición piensa que 13 votos es más que 118 o 117 Okay. y quiere que la minoría gane. Eso no va a pasar, pues. Ellos lo pueden hacer
cuando vuelvan a recuperar la confianza de la gente y a volver a ganar las elecciones. Y en ese momento nos tocará a los cuatroteros reconocer nuestros errores y que perdimos esa oportunidad. Claro. Sale Andrés Manuel presentando su libro, La grandeza de Tabasco. ¿Qué significó su salida en público? No fue en público, fue en redes sociales, pero sí fue un movimiento mediático. Sí, fue viral, ¿no? Fue muy viral, muy viral. Andrés Manuel es un personaje que así se presenta ante las cámaras 1 minuto o 1 hora, siempre se va a convertir en polémica, en viral. Los que lo adoramos vamos a salir a aplaudirlo y a defenderlo, y los que lo odian lo van a salir a atacar. Claro. Es un personaje que está más allá del bien y del mal de ese tipo de apreciaciones. Pues yo fui de los que me quedé con la decepción, porque yo ya me hacía en diciembre caminando con Andrés Manuel López Obrador y acompañándolo a todas las presentaciones de su libro. Él, que es un hombre hábil, sagaz, inteligente y a esta altura sabio, consideró que podía quitarle reflectores y margen de maniobra a la doctora Claudia Sheinbaum ante temas tan importantes, sobre todo en esta discusión, en este jaloneo con los Estados Unidos, ¿no? La gente tiene que tener en claro que la jefa del gobierno indiscutiblemente es la doctora Claudia Sheinbaum y ella es la responsable, pero el líder del movimiento es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, él cumplió con sus seguidores, con nosotros, en hacer la presentación de su libro, porque aparte fue extensa, fue prolífica, fue interesante, pero dejó en claro que no iba a salir físicamente al país a presentarlo. Desde ahí, desde Palenque, hizo su presentación, dijo claramente que no le iba a restar reflectores y escenarios a la presidenta, que es una gran presidenta, cuestión con lo que coincido, que tenía todo su apoyo, todo su afecto, y también dejó en claro las únicas razones por las cuales saldría al activismo político público. Y lo dejó en claro y lo dejó de manifiesto porque como diría Raúl Ojeda, el que entendió, entendió. Hay muchos embates en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum por parte de la oposición, calumnias, bajezas. Pues igual no reacciona igual un hombre que una mujer, sin demeritar el trabajo político de la mujer, pero la mujer es más sensible, más pasional. Pero yo creo que fue oportuno ese decir de Andrés Manuel: aquí estoy, cuentan conmigo y no está sola. ¿Puede salir en el 2027 o en el 2030? Pues yo creo que a como lo pide el cuerpo, ¿no? A como lo pida a pida la circunstancia. Andrés Manuel tiene esa característica, esa virtud, no necesita salir para poner en polémica a este país. Ve lo que hizo desde Palenque. Yo estaba en la transmisión en vivo y hasta se trababa el timeline de tantas opiniones y viejito y te quiero y esto y sal y ven y preséntalo. O sea, es un personaje. Yo te quiero decir que Andrés Manuel, tengo la seguridad que se va discretamente a Ciudad de México, agarra un banquito y se sienta en el Zócalo y a las 2 horas está lleno. No necesita mover un solo camión. Y no es que sea el mejor, ni el más brillante, ni el más inteligente. Para este país es algo peor. Es el único líder que tiene. Por eso es que la gente, este pueblo, le permite todo eso a Andrés Manuel López Obrador. Pasa que efectivamente Andrés Manuel sale con una aprobación del 80%, más del 80%. Hoy, Claudia, las estadísticas mencionan que tiene el 40% de aprobación. No, yo difiero de esas estadísticas. ¿No es así? No, yo he visto las estadísticas realistas donde la doctora Claudia Sheinbaum está arriba del 70%. Incluso, yo te quiero decir que está mejor en las mediciones que Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel se va a los extremos, tiene muchos fanáticos. Sí. Pero también despierta las pasiones totalmente opuestas, ¿no? Entonces, digamos, tiene más malquerientes Andrés Manuel que la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo evaluaría este año usted de Claudia Sheinbaum? Yo lo veo muy bien. No es fácil. Es la primera mujer que es presidenta de la República.
es tratar de coexistir con un estilo de gobierno muy fuerte como lo fue el de Andrés Manuel López Obrador. Los mexicanos estábamos acostumbrados a esas mañaneras con Andrés Manuel, donde se reía solo, hablaba de Chicoché, solamente él se entendía, daba explicaciones, otra dinámica. Pero aparte, cuando tenía que agarrar a un cliente y destazarlo, lo hacía sin ningún... La doctora es más fina, más prudente, más fría. Y así en el ámbito del gobierno, la doctora escucha más. Andrés Manuel era menos receptivo, más impositivo. ¿Por qué? Porque las circunstancias de este país y en 6 años de una alternancia llevas prisa. México tiene prisa. Y yo creo que ese coexistir de una forma distinta y que nosotros los mexicanos nos acostumbremos, yo creo que ha sido la parte más difícil. Pero en la economía, en lo político, en la infraestructura, la mujer, la presidenta de la República es una científica que usa mucho los números, usa mucho las estadísticas, tiene una ventaja. Y una ventaja sobre muchos políticos, incluyéndome. Cuando comete un error o considera que hay una mejor vía, lo reconoce y lo explora. Te comentaba yo el asunto de los videojuegos, del impuesto al IEPS. Ya nos avisaron que viene a la Cámara de Diputados una iniciativa para exentar a los juegos. ¿Por qué? Porque seguramente alguien la convenció, la hizo entrar en razón, que lo pertinente era no grabar esos productos. Entonces, en política, en nuestro medio y sobre todo aquí con esta pasión tropical, es muy difícil que veas que alguien se retracte, ¿no? Entonces, ese es un estilo muy propio de gobernar de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿No va a salir afectado Morena en el 2027? Directamente con algún tema no. Obvio, con el desgaste político que te da la naturaleza de ejercer el poder, Claro. de no poder complacer a nadie, o de no poder complacer a muchos. La naturaleza de ser el partido mayoritario y de que antes pues en los municipios había 2 aspirantes y ahora ya ahí tienes hasta 20. Pues va a haber jaloneo, va a haber los que no les va a gustar las decisiones, nosotros mismos vamos a alimentar a la oposición con candidatos, pero bueno, es parte de todo este proceso político que se viene y es el riesgo que en su momento tuvo el PRI como mayoría y el PAN como mayoría. Vámonos a temas educativos. Es un rubro, se me hace muy importante ahorita. ¿La educación en México mejoró o empeoró? Yo la veo estancada. ¿Sí? Yo veo que en materia educativa en este país se pueden hacer muchas cosas. Tanto en Tabasco como en México estamos más enfocados todavía, para que veas lo atrasado que estamos. Okay. Estamos todavía enfocados en cuestiones de recursos humanos, viendo las condiciones laborales de los maestros, de los trabajadores de la educación. Estamos más preocupados viendo su ingreso, su promoción, su jubilación, su ubicación. Cuando ya esas etapas deberían estar superadas y estar enfocados en la calidad educativa. Entonces, hay mucho por hacer. En materia de salud, en materia de educación, estamos enteros. Sí, en las estadísticas mencionan que en matemáticas y lectura estamos reprobados. ¿Por qué no se ve avance desde entonces? Yo te puedo decir de lo que conozco, Claro. de Tabasco. Te digo, tuve la oportunidad de ser subsecretario de Educación, sobre todo en el área de planeación, que es la que se encarga de todo este tipo de cosas. Te consume el tiempo en la secretaría viendo las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. Los plantones por si hay un intendente o no llegó una niñera o lo hay o no lo hay o quieren un vigilante. No estamos enfocados en la calidad educativa. Pero aparte, yo te quiero decir que en Tabasco hay 5.500, 5.600 escuelas de educación básica. Okay. El 60% de esas escuelas son escuelas multigrado, donde a veces un solo maestro da los 6 años. Así es. Donde los maestros por lo general llegan martes, miércoles y jueves, si bien te va.
porque el lunes tiene que ir a secretaría y el viernes pues se tiene que ir para su casa. Entonces, en esa condición, y aparte tienes a niños que llegan sin desayunar, o que los manda la mamá para tener tiempo libre esa mañana, o que a lo mejor son 3 o 4 hermanitos y dice la mamá, no, mejor que los cuide la maestra, ¿sí? Entonces es difícil. Y si esos chamaquitos regresan y en vez de ponerlos a hacer tarea o a estudiar, los mandas con el papá al campo para que ayuden a recolectar el maíz o a arrear la vaca o lo que sea. Tenemos mucho rezago, niños que llegan con desnutrición y un tema más grave que tenemos ahorita. Papás que llevan obligados a sus hijos a educación básica solamente para cobrar la beca. Entonces, tenemos mucho que hacer en educación, pero no tan solo es responsabilidad del gobierno. Claro. Es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad del sector educativo, de los planes y programas de estudio. No puede ser posible que antes, que en teoría estábamos más atrasados, que los maestros no estaban tan preparados, que no había escuelas normales ni tanta tecnología, dispositivos y ciencia y paciencia. Tú le preguntabas a alguien qué estudiaste y te decía hasta el 3er año al aire libre, hasta el 4º año, hasta el 2º, porque es lo que tu papá te podía dar. Sí. Y la gente hacía lo básico. Leía, sumaba, restaba, sabía de geografía, sabía de historia. Sí. Y ahorita yo he visto unos con doctorado que no saben ni dónde están parados y cómo se llaman, ¿no? Entonces yo creo que se ha retrocedido. No es algo de Morena, sí. Es algo que lleva muchos años, pero yo creo que es parte de esa política neoliberal de tener un pueblo ignorante. ¿Sí lo ve? Claro, por supuesto que sí. Entre más ignorante sea el pueblo, más le estás restando sus posibilidades y esperanza de futuro, lo estás obligando a ese muchacho a que se incorpore a la fuerza laboral de las maquiladoras que pagan un sueldo de hambre o de la delincuencia organizada. Entonces, no es casual. No es casual y no se ha encontrado el camino, no se ha encontrado la estrategia para revertir esos 40 años de crisis educativa que hay en este país. ¿El nuevo modelo educativo funciona o es improvisado? Es que no lo vamos a saber ahorita. No lo vamos a saber porque cuando menos tienen que salir 2 generaciones o una de primaria que te permite evaluar a esos alumnos y saber. Por ejemplo, uno de los errores del priismo radical que implantó la reforma educativa, que tenía cosas positivas como el ingreso a la función a través de examen, pero tenía cosas deleznables y criticables como fue la evaluación punitiva para los maestros. Y si no pasas te corro. ¿Por qué no le dijeron a los maestros, oye, si pasas te voy a dar un bonito? Yo conozco a los maestros, iban a patinar por pasar su examen. Claro. ¿O por qué no le dices al maestro, no te voy a evaluar a ti, voy a evaluar a tus alumnos? Porque yo fue algo que siempre critiqué en el sector educativo, que hablaba yo con maestros que llegaban como unos pavos reales a la Secretaría de Educación con sus currículos donde tenían 2, 3 doctorados. Y les decía yo, ¿y de qué te sirven? Si el gobierno federal y estatal no te está pagando para que colecciones diplomas en tu pared, te está pagando para que transmitas el conocimiento. Y si ese conocimiento no se refleja en los alumnos, a mí no me sirves. A mi gobierno, a mi autoridad educativa, no me sirves. Porque no estoy pagando para engrosar tu ego, sino para educar a esos muchachos. Muy importante, la verdad. Ese es el México real que tenemos al día de hoy. Esa es la realidad. Y te estoy hablando de Tabasco donde no estamos tan peor. Yo quiero ver cómo está la educación en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra de Chiapas, en la Sierra de Guerrero, en el mismo Michoacán, cuando no le estás dejando esperanza a un niño y el único camino que lo estás arrollando es a la delincuencia. Porque aquí todavía lo vemos como, es que bueno, es que es malo, es que el abuelito era malo, el papá, el tío. No, allá es o como o me muero. Sí, claro, ahí está, digo, volviendo un poquito al tema, la persona que mató a Carlos Manzo tenía 17 años.
Desde ahí 17 años, sí. tendrías que ver su entorno familiar. Sí, sí, A sí. los 17 años ya que había comido, que había bebido, que se había metido, cuál era Sí. su esperanza de vida. Hay jóvenes en Sinaloa, en Durango. Bueno, porque aquí hacemos una vida. Cuando yo tenga 60, cuando yo tenga 70, en esas partes del país, los chamacos a los 25 ya saben que van para el panteón, de alguna forma u otra. Entonces, pues ya a los 17, pues a lo mejor hasta ya perdí la oportunidad de echarme a varios, ¿no? Entonces, esa es la realidad Sí. que tenemos que ver de los distintos Méxicos que hay. ¿Qué opina de la IA, de la inteligencia artificial, al día de hoy? Pues yo creo que es como todo, es una herramienta muy importante, es producto del avance tecnológico del hombre. Yo te quiero decir que a mí no se me olvida, y le mando desde aquí un saludo a mi compadre Arturo Abreu, que fue de los primeros, creo que tuvo la segunda cuenta de internet aquí en Tabasco, porque él se dedicaba a un periódico digital. Le decían que estaba loco cuando Fíjate, ahí está. lo hizo, y bueno, ya luego todo tendió hacia allá. Y me acuerdo que llegué, compadre, ¿qué haces? Ya, ¿qué? No, el internet. Y estaba el modem que hacía Sí, sí. la conexión y todo. Y me dijo, ¿quieres checarlo? Y a ver cómo se le hace, tras. Esa noche, él se fue a dormir, yo amanecí, fascinado, enloquecido, porque era un hambre de ver y conocer más información de otros países, de otros temas, y un tema te llevaba al otro, y cuando veías tú, oye, si yo empecé acá, y yo ahí dije y consideré, te estoy hablando del 96, consideré que después de la invención de la energía eléctrica, el Internet había sido el descubrimiento más importante de la humanidad, y no estaba yo equivocado. Imaginémonos en ese momento o en este momento un mundo sin electricidad. Imagínate ahorita un mundo sin internet. Nada, ni dispositivo, ni cámara, ni redes, nada. Ahora, este otro paradigma es la IA. Que dice que va a prescindir de los seres humanos. No sé qué vaya a pasar, y a lo mejor no lo vemos, y lo más seguro es que no lo veamos, ¿no? Porque es de otra generación. Pero de que todo va a depender de ello, claro. Que se haga mal uso de ello, bueno. Ahí está la Deep Web y los que agarran para el mal y para el tráfico y para todo el Internet. Sí. Cada quien hace uso de la tecnología de la forma que te pueda ayudar o que te pueda perjudicar. Lo mismo va a pasar con la IA, pero yo te quiero decir que en este momento soy un ignorante del tema. Lo más que me atrevo es a preguntarle ahí ya lo que te tira, pero hay gente que está avanzada en usarla ya en temas específicos. Esperamos en un rato tener este tiempo. Yo creo que uno de los sectores que se va a ver más beneficiado con la inteligencia artificial es el sector educativo y el sector de la ciencia y la tecnología. En el presupuesto que aceptaron ahora para el 2026, sí le influyeron bastante la educación. ¿Sí? Se conservó el presupuesto del año 2025. Se le hizo la consideración de la inflación, y aparte en unos recortes que hubo a la Fiscalía General de la República, Poder Judicial y todo eso, se reasignaron a instituciones de educación aproximadamente 15,000 millones de pesos. Se bajaron en algunos rubros y subieron en algunos otros. Sí, mira, el problema educativo nacional se refleja en Tabasco. Mira, nada más de educación básica en Tabasco hay aproximadamente 43,000 trabajadores de la educación. Y no te estoy hablando de los tecnológicos, las universidades, bla, 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 bla. El presupuesto más grande del estado de Tabasco es el del sector educativo. No sé cuánto quedó para este año, pero estamos hablando de pitos más, pitos menos, 15,000 millones de pesos. Mucho más que salud. Sí. Claro, en manos del magisterio está lo más importante para nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Es la formación de la siguiente generación que vamos a tener, encabezando todo, los medios, el gobierno, el comercio, la política, todo. La burocracia
desgraciadamente es lo que absorbe el mayor número de los recursos. De esos 15,000 millones de pesos, el 93% se va en recursos humanos, o sea, sueldos y prestaciones. Pero dentro de esas prestaciones hay prestaciones legítimas y hay prestaciones ilegítimas. En algún momento entré en el estudio, no sé ahorita cómo usted, de las condiciones generales de trabajo de la UPC. Y me reía yo con ellos, hablando con los sindicatos, le digo, oye, es que aquí lo único que falta es el día del Sancho, le digo. Celebran todo y es bono y pago por todo. Van a acabar con la gallina de los huevos de oro. Porque ya se veía venir el recorte de los presupuestos de las instituciones de educación superior. Ya no había la bonanza de la estafa maestra, ya no tenían esa caja chica los rectores, porque cuando en el espíritu original de ese programa que había con Pemex era para que tú utilizaras ese remanente en tecnología, en infraestructura, lo utilizaron para contratar personal. A tu amiguito, al aviador, al operador político. Y ya que se acabó eso ya se quedaron allá adentro con unos derechos laborales adquiridos. Entonces, lo que está estrangulando a la educación es precisamente esas prestaciones laborales que están fuera del lugar. Personal de más. Lo tienen que entender. Este estado, sus municipios, este país ya no aguantan más burócratas sindicalizados. En Tabasco no queda un peso para nada por tanto burócrata sindicalizado. Entonces, tiene que llegar un momento en que paremos, nos replanteemos, porque lo que está en riesgo es la viabilidad del gobierno estatal y la viabilidad de los gobiernos municipales desde el punto de vista financiero. ¿Cómo influye el CENTE y el SNTE en el país y en la política? Pues absolutamente. Algunas veces actúan como fuerzas opositoras y a veces actúan como fuerzas en conjunto. Siempre hubo el mito urbano de que el Bester Gordillo financiaba y manejaba a los dos y algo puede haber de cierto. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cuándo has visto esas luchas enfocarse a la calidad educativa? No, están enfocadas a las condiciones de trabajo, a las conquistas, al mayor número de prestaciones. A más dinero. Bueno, tú lo dijiste, yo tengo muchos amigos del magisterio, trabajadores de la educación sindicalista que me van a pelar los ojos, pero lo hemos platicado, lo sabemos, ellos lo saben, que si se sigue forzando el estatus financiero de ese sector, va a colapsar. Hoy o mañana va a colapsar y ahora tenemos problemas como es el decremento en la matrícula por la baja natalidad, la desaparición de aulas, de grupos en preescolar y primaria, lo que te lleva a ¿qué? Pues a que el maestro se queda sin la fuente de trabajo. ¿Y ahora dónde lo pongo? ¿A dónde lo llevo? De entrada, si ya el maestro llevaba 10, 15 años en su municipio y le dice, oye, pues aquí se acabó, ahora te voy a mandar Huimanguillo, te voy a mandar Centla. Ya desde ese momento estás alterando todo ese orden, pero es la realidad que estamos viviendo. En algún momento esta nueva generación que está saliendo de maestros, la que apenas va a salir, egresar y todo, ¿cree que se llegue al punto a detenerle de plano todo el trabajo? Si seguimos con esta, ¿cómo vamos? Es que hay algo real. Por ejemplo, se quejan muchos jóvenes maestros que han entrado. Lick, es que yo ya pasé mi examen y quedé en buen lugar, quedé en los primeros 50 y no me han llamado para darme mi plaza. Oye, es que no te van a llamar ahorita. Ok. Porque nada más hubieron 20 vacantes. Cuando yo fui subsecretario, estaba la psicosis de la reforma educativa, donde los maestros les decían los mismos amigos, no, es que te van a poner un examen en la computadora. Y decían, si yo no sé prender la computadora, mejor me voy. Y te van a preguntar esto, mejor me voy. Por ejemplo, en el año 2016, que fue el segundo año de la evaluación de ingreso, tenía yo tan solo en primaria 900 vacantes. Primaria. Sí, el 10% de los 11,000 grupos de primaria que hay en el estado. Tenía yo 900 maestros que se habían ido corriendo. ¿Y sabes cuántos idóneos tenía yo que habían pasado el examen? 400. ¿Y de dónde agarro los otros 600? Porque otra cosa que aprendí muchas cosas en el sector educativo,
Es que desgraciadamente a los padres en Tabasco no le importa si el maestro es sucio, si es puerco, si es analfabeta, si es violador, si es acosador. No, el día que llegaban a reclamar a la Secretaría de Educación es el día que faltaba el maestro. Porque para la mayoría de los padres en este estado, las escuelas, desde kinder hasta prepa, son una guardería. Y lo que los enloquece es que no tengan quien les cuide a los chamaquitos. Y más si tienes 2 y más si tienes 3. Ese día sí protestaban. Entonces, tenemos que intervenir todo. No podemos echarle nada más la culpa al gobierno. Claro. Pero sí se tiene que ser firme y sobre todo evaluar al maestro en lo mejor, en su producto. Volvemos a lo mismo. ¿De qué te sirve que hayas estudiado en Harvard o en la NASA si los chamaquitos ninguno sabe sumar ni restar? No estás transmitiendo el conocimiento. Claro. Obvio, mi obligación como secretario de Educación o secretaria de Educación es darte las condiciones físicas y laborales para que ni te distraigas. Dedícate a eso. Por eso la Secretaría de Educación tiene que estar encabezada por un administrador que sea excelente político. ¿Político por qué? Porque la mayoría son relaciones laborales con los sindicatos. Para la calidad educativa, ahí contrátate a todos los genios que quieras allá abajo, en las mesas técnicas, en las académicas. Hay las áreas respectivas en el sector educativo. Pero tiene que haber una administración eficiente donde no se tarde un contrato, donde tenga una correcta asignación, donde no quede en duda la nueva plaza, donde no quede en duda el movimiento de maestros. Diputado federal, hay muchísimos más temas, la verdad que no puede llegar el año 2026 así es correcto, la verdad eran muchas preguntas, la verdad, las que queríamos hacerle. Me dio muchísimo gusto, la verdad, que estuviera de nuevo en nuestros micrófonos. Me dio mucho gusto que nos sacara de todas las dudas por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, el sentir y el pensar de siempre, porque hay muchos reflectores. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad. De verdad, feliz año nuevo como tal. Y amigos, síganos por favor en nuestras redes sociales, @SinCensuraTV, TikTok y Facebook también, @SinCensuraTV. Muchísimas gracias, diputado. Gracias a ti, José Carlos, a tu amable auditorio. Desearles lo mejor en este año 2026. Agradezco el espacio, cada vez que me invites aquí estaré. Diría un paisano mío que vive en Palenque, mi pecho no es bodega y las cosas como son. Y es un gusto siempre comunicar porque es la forma más eficiente que tenemos de llegar al electorado. No, y el 2026 viene con todo. Completamente político y el 2027 año electoral. Y aquí vamos a estar. Allá nos vemos. Y aquí vamos a estar, es correcto. Me dio muchísimo gusto, diputado. El gusto es mío, gracias a ti. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias. Y por favor, síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, diputado. Gracias, buen día, bendiciones.